Y este- problemas muy, son problemas muy reales los que estás mencionando. Y la década del 80 realmente es la más difícil sí. de distinguir en sus aspectos secretos, porque es una época de cambio de cultural, de mentalidades, en el que el elemento generacional tiene mucho peso. Ujú. Entonces, muy difícil de captar. En una época de tránsito, de ruptura, me parece más difícil que el 90, que los 90 y más difícil que el siglo XXI, ¿no? Ujú. Mucho más difícil. Yo O también sea lo veo. que, te parece, ¿no? Sí, y O sea que, tampoco, por ejemplo, en historiografía, todavía siendo bastante cercana la, pues los años, todavía no hay grandes interpretaciones y hay muchas cosas sobre el 68 y los largos años 60, pero muy poco sobre los cambios que yo veo ya desde la segunda mitad de los años 70, por ejemplo, y se proyectan hacia sí, los 80. Mm, sí, sí, el punto clave de la nueva generación es mediados de los 60. ¿Eh? mm, O sea, lo que va a ser la estructura militante y con más responsabilidades mm. en el movimiento anti-OTAN viene de la segunda mitad de los 60 y los primeros 70. ¿Eh? Ujú, Es decir, que estamos hablando de un personal antifranquista, ujú, ¿eh? Con una función antifranquista y que pasa a la nueva situación con dificultades de adaptación muy grandes, ajá, hasta el punto de que varios de los partidos o de las organizaciones de esa generación desaparecen, desaparecen en poco tiempo, ¿no? Y otros quedan convertidos en algo totalmente irrelevante. ¿Eh? Entonces, el punto de arranque nos lleva inevitablemente a la nueva izquierda radical, ujú, la nueva izquierda radical, ¿no? Tú ya has visto que en la estructura promotora de los comités anti-OTAN está el MC, está la Liga, ujú. está, y gente independiente y gente del PC, pero que muchas veces no actúa como si fuera una tarea relacionada con su partido, sino en una actitud más bien independiente, ¿no? Mm. Porque luego, si he Gente del PC entendido bien, vinculada mm, al ámbito de los movimientos sociales. Pues, ujú. ahí te me vas, Sí, un poco te he perdido un poquito. Lo sí, último que me has dicho, ¿no? se interrumpe, como llega un poco más tarde. Sí que, pues también, si he entendido bien el movimiento, pues, digamos, la izquierda radical tenía sus organizaciones dentro del movimiento antiota y luego había organizaciones distintas del Partido Comunista. Es decir, en la campaña en contra de la No, OTAN, no o, tanto, no. Mm, sí, no tanto organizaciones distintas, sino gente del Partido Comunista que estaba actuando mmm, con mucha autonomía. No mm, quiere decir que la gente del MC o de la LCR no de autonomía, que sí la tuvo, ¿no? ujú, Sino que el MC sí consideró eso como una tarea que había que apoyar y se destinaron a esa tarea un montón de cuadros en todos los territorios en los que estaba el MC, ¿no? ujú, En el PC yo no creo que ocurrió esto, ¿sabes? ujú, O sea que sí hubo gente del PC, pero actuando más eh, como un compromiso personal, ¿eh? ujú. Y luego me he dejado una parte que también tiene importancia, que es gente que a lo mejor tenía un pasado vinculado a otras organizaciones, pero que a esas alturas
se concebía ya fundamentalmente como pacifista y ecologista. Ujú, Esto es muy aplicable, por ejemplo, en Cataluña y en Zaragoza, mm, por ejemplo, ¿no? O sea que hay diversos tipos de personalidades, de vinculaciones. En su conjunto, esto creo que lo destaca bastante Gonzalo Wilhelmi. No sé si has visto su sí, tesis. sí, sí, Bueno, sí, el esto, libro. pues el libro, sí, él destaca muy bien este aspecto, ¿no? O Ujú, sea que fue un movimiento que, que funcionó por sí mismo realmente. O sea ujú, que no estaba teledirigido por nadie, ¿eh? ujú, Eh, También se podría decir esto del feminismo, ¿eh? O sea que no creo que sea una excepción, o del movimiento contra el servicio militar, por ejemplo, ¿no? ujú, Pero en el movimiento anti-OTAN fue muy claro, ¿eh? ujú, O sea, fue muy rápido en su constitución, no fue precedido por acuerdos entre partidos, ¿eh? Surgió territorialmente, con núcleos diferentes y con una componente de origen antifranquista determinante, determinante, y de origen antifranquista radical. ¿Eh? bien. Es decir, ¿me lo puedes Eh, explicar? No, porque es muy interesante. Porque este otro punto que varias gente me ha criticado. He escrito un artículo sobre los murales anti-OTAN. ah, sí, 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 Y pues si quieres te lo enviaré. Y pues una de mis ideas justo esto, que hay una gran memoria antifranquista, es decir, en los dibujos, en la cultura visual, pues hay varias referencias a la guerra civil, además al miedo de una guerra, de la guerra, y luego varias, sí, hay una memoria antifranquista totalmente. Y pues me dijeron, pues no, porque estos jóvenes estaban totalmente proyectados, ya se habían olvidado de la transición, no pensaban en el... Entonces hay dos posiciones enconadas, quien como tú, y yo lo pienso también, pues mirando los documentos, que hay como, es como una lucha dentro de la transición, como una lucha final de la transición. sí, sí, Y otros que me dicen, no, estaban ya más allá de la transición, que ya se, pues querían casi olvidar. sí. No, estoy totalmente de acuerdo con esa observación. Me la he apuntado y la he marcado en color. Y eh, es la última batalla de la transición. Si no lo digo yo, Y es sí, una, sí, pues, sí, que he encontrado, que muy pues, acertado, documento. muy, muy acertado. Y es también el, el último respiro del antifranquismo. Ujú, O sea, el movimiento anti-OTAN yo lo entiendo como una especie de revival del antifranquismo militante organizado, ujú, que, que en su parte más radical vive la reforma política con frustración, ujú, ¿eh? Porque tenía unas expectativas más altas, y entonces el movimiento anti-OTAN es como un desquite, como una venganza, como una reactivación, mm, ¿eh? De lo que se había perdido, ¿no? ujú, Seguimos hablando de esa generación, de ujú, la generación que se pone en actividad en segunda mitad de los 60, primera mitad de los 70. Eso es ujú, decisivo, ¿eh? Eso es decisivo. Entonces, si en el movimiento anti-OTAN distinguimos tres planos, ujú, encontramos un primer plano que es la estructura organizada ujú, de la CAO, los comités anti-OTAN, la estructura organizada territorial, que se coordina, pero tiene sus centros de gravedad en cada territorio, ¿no? local, sí. Es la parte organizada, la más ideologizada, y a la que se le aplica 100% esto que te acabo de decir. Ujú, ¿eh? Antifranquistas con ganas de seguir la lucha, ujú, ¿eh? De retomar
en el punto en que se quedó, retomar la lucha, seguir adelante, ¿no? Ujú. Luego está el plano de las manifestaciones, que Sí. es muy amplio en las grandes manifestaciones. No son muchas las grandes, pero son muy grandes, ¿eh? Pues Eso tú te ya lo... acuerdas que había de verdad mucha gente. Sí, mucha gente, ¿eh? Mm. En las grandes, ¿eh? Que pues yo creo que es de lo más grande que había habido, ¿eh? Sí, yo creo El- también. ¿No? Pues, sí. Está el entierro de los abogados de Atocha, eh, están las manifestaciones grandes anti-OTAN. Sí, Luego vienen las de la guerra, las guerras del Golfo, que son sí, muy exacto. grandes también, Creo más pero, grande aún. pero ya es después, ¿no? Sí. Entonces, el segundo plano es el de quienes van a manifestarse, que yo creo que ahí también se puede aplicar algo del desquite del antifranquismo, porque ya es un antifranquismo más amplio, antiguos militantes o simplemente pues gente que no tuvo una militancia, una actividad organizada, Mm. pero que estaban en el antifranquismo, ¿no? Eh, Ahí interviene gente también de más edad. No es fundamentalmente aquella juventud de 65, 75, a los 75, sino que interviene gente más amplia y se introducen otros elementos que tú los abordas también, como es el recelo hacia Estados Unidos, las bases. O sea, ahí entran ya otros elementos, ¿verdad? Ujú, Y luego están los votantes en el referéndum. ujú, Eh, Seguramente habrá alguna investigación, habrá encuestas. Yo no lo he trabajado, no tengo opinión. Pero ujú. claro, estamos hablando ya de otra escala, de una escala amplísima. Y hay varias encuestas y parecía que la mayoría de los españoles estaba en contra de la OTAN. Es decir, Sí, es como sí, algo que va aumentando desde el final de la transición hacia los años 80, porque es un país muy antiamericanista, en general, sí, de izquierda y derecha también, porque es un sí. antiamericanista de derecha. Y pues según los sondeos, pues parecía que iba a perder, ¿eh? Pero luego no. Entonces, No, pero ya ves que fue la diferencia no fue muy grande, ¿no? O no, sea que no, a pesar de todo, se mantuvo una cantidad de votos impresionante, ¿no? sí. Entonces, ahí hay un terreno de investigación que es muy sugerente, pero yo no tengo opiniones al respecto. Ujú, ¿Eh? ujú, Pero sí creo que conviene distinguir los tres planos porque los tres forman el movimiento contra la OTAN, pero ujú. son muy diferentes. O Sí, sea que el tercer plano tiene una amplitud que no admite ningún tipo de comparación con el primero, que es muy minoritario. O sí. sea, la estructura organizada es enormemente minoritario. ¿Eh? Se ve que conecta con un sentimiento más amplio, que sus mensajes tienen cierto éxito. Luego es una estructura muy juvenil, muy dinámica, simpática. Ok. ¿Eh? Sus intervenciones públicas son simpáticas, Ajá, atraen, son atractivas. En ese sentido recuerda un poquito al 15M. ajá. Sí, No también. ya, Pues sí, que a en lo ese, mejor, por eso yo creo que el tema del libro es interesante. También porque es como la base, en mi opinión, según de una cultura que luego sigue a lo largo del tiempo y que tiene su origen, yo creo, justo en estos años. sí, Creo. sí, Tampoco, pues, pues me estoy dando cuenta que es un tema, pues, importante, porque es como, por un lado, después del referéndum nace Izquierda Unida, porque también desde ahí llega. sí, Y por otro lado, pues, pues hay como un gran cambio de cultura de la izquierda en estas experiencias, creo, pero tampoco el otro tema que tengo dudoso exactamente. Pues sí, que hay varias generaciones distintas. La antifranquista, también estos jóvenes que tenían
20 años durante la transición después de la muerte de Franco y que eran muy distintos Sí, de lo que a lo mejor sí. de tu generación, que era un poquito más mayor, pero distinta. ¿Quieres Y que nos detengamos, quieres que nos detengamos un poco en el aspecto generacional? sí, por favor, sí, si Al- me puedes contar algunos no, también no que me... estabas, pues la edad de la Sí, gente, que estaba, las experiencias de estas personas. Mm, sí. Bueno, te voy a señalar unos poquitos puntos, trataré de no alargarme, ¿eh? mm, Pero primera cuestión, el elemento generacional es fundamental, ¿eh? O ujú, sea, no es un asunto secundario, acompañante de otras cosas, es fundamental. Tiene un peso importante en la configuración del último antifranquismo. El último antifranquismo es ya mixto, en un sentido, ¿eh? No de hombres y mujeres, sino sí, sí, en el sentido de que hay dos factores generacionales diferenciados. ujú, El factor encarnado principalmente por el Partido Comunista, gente alguna de más edad, otros una de intermedia, algo de jóvenes, ¿eh? Y luego está el factor de la izquierda radical, que surge en esas dos medias décadas, en esos dos lustros, y que es muy diferente del factor primero, ¿no? ¿Eh? Y el franquismo último es la combinación de las dos cosas, mm. ¿eh? El elemento juvenil no es un elemento puramente universitario, No, de hecho. no. O sea, hay una faceta del, del activismo del movimiento obrero en los años 60 y 70 que es juvenil, enteramente juvenil. Estamos hablando de un periodo de pleno empleo, ¿eh? Bueno, de lo que técnicamente se considera pleno Sí, empleo, sí, sí. No tiene por, comparación con ahora. Sí, sí, por debajo del 5% de paro sí, sí. y con una posibilidad de desplazarte y encontrar trabajo al día siguiente en otra ciudad. O sea, es algo inimaginable hoy en día, ¿no? Ya. Pero, Sí. pero claro, yo estoy viendo la experiencia nuestra en el movimiento obrero es que con gente muy joven, desempeñamos un papel destacado en muchísimas fábricas. Ujú, Es decir, que dentro de las fábricas también hay como una inyección de gente joven, muy activa, de ideas radicales y que marca una impronta al movimiento obrero de los 60 y de los 70, ¿no? ujú, Al movimiento obrero medio clandestino, ¿eh? Entonces, esto es muy importante porque eh, ahí encontramos un rasgo de esta generación radical y es la combinación en un mismo grupo, en unas mismas personas, de un- una esfera ideológica radical, revolucionaria, que se podría decir extremista, muy radical, amparándose en ideologías muy radicales, de importación normalmente. Nosotros pasamos una época en el MC de maoísmo durante sí, 6, 7, 8 años, ¿no? sí, sí. Bueno, en Italia Entonces, fue lo mismo. Es decir, bueno, es muy similar a y en otro. Sí, en En Francia. Francia, en Alemania. Y entonces, hay un plano que es ideológico muy radical y luego hay otro plano que es muy práctico y realista Ujú, y que está vinculado a la presencia en las fábricas, en los movimientos sociales, en la comunicación de base con la ujú, gente, ¿eh? Son dos planos que en realidad no se tocan, pero están depositados en las mismas personas y en los mismos grupos, ¿no? Esto explica algo también del movimiento anti-OTAN. O ujú, sea que nosotros en ese periodo no tuvimos dificultad en impulsar un movimiento con un objetivo muy concreto, muy práctico, con unas formas de actuación que me parecieron realistas, ujú. eficaces,
Y esto lo combinábamos con el mantenimiento de una ideología que estaba muy fuera de la sociedad, ¿eh? Y con la pretensión incluso de formar frentes entre organizaciones radicales. O sea que ya ves que hay como unas rupturas Ujú, en la propia concepción de los grupos, ¿no? En el ujú, caso del MC, esto que te digo es muy claro. Son dos mundos que casi no se tocan, ¿eh? El mundo ideológico radical y el mundo práctico, organizador, propagandístico de base, ujú, ¿eh? Casi no se tocan, ¿no? ujú, ujú, Bueno, luego, otro aspecto importante. Todavía, te decía, en el movimiento anti-OTAN, el- en en la parte organizada ujú. desempeñan un papel importante los antifranquistas de esos años, 65-75, fundamentales. Sin esa fuerza, es dudoso que hubiera podido organizarse algo tan rápido, tan amplio y, y tan eficaz, porque era gente con experiencia de organización. Organización en la clandestinidad, ya no era la clandestinidad, pero sabían lo que era organizarse y trabajar colectivamente, ¿no? Entonces, el elemento antifranquista ahí es fundamental, ¿no? Pero estamos ya en los años 80. En los años 80 va a haber una relativa disociación entre los jóvenes movilizados y organizados, ¿eh? Ujú. Por un lado está lo que te acabo de decir, la presencia muy fuerte todavía de antifranquistas jóvenes, pero por otro lado eh, aparecen nuevos jóvenes. Aparecen Exacto. nuevos jóvenes que no han tenido la experiencia del antifranquismo, de la clandestinidad, que son duros en el aspecto ideológico, Ujú. pero en realidad están más incorporados a la realidad existente, ¿no? Y Y también que, tiene problemas distintos porque ya empieza la crisis energética, empiezan pues, el paro, a conocer qué es el paro. Y exactamente, era uno de los países con los datos, pues que tampoco es comparable con la otra crisis del 2008, la de los no, 70. Mucho, no es son comparable. menores los datos, pero también es la primera vez que aparece el paro, digamos. Sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Pero todavía esta generación Mm, nueva, digamos, gente que cumple 20 años en el 80, 82, 84, exacto. ¿eh? Esta gente eh, está en una especie de, inicialmente, de anomia, de falta un marco de encuadramiento ideológico, moral, cultural. Y entonces, al menos hasta el final de la década, se puede distinguir una tendencia a la imitación de nuestra generación. Ah, esto es interesante. Ajá. Lo has observado? La verdad que es como, pues lo estoy pensando, lo tengo más claro, por ejemplo, con Italia y los movimientos del 77 en Bolonia, por ejemplo, etcétera. Mm. Y también las referencias culturales son bastante distintas que tienen la música que escuchan y pues lo que noto es como un más cinismo político, no sé si me explico, son como pues que no ha politizado, que tampoco es la expresión correcta, pero empiezan a criticar los partidos políticos. Entonces hay como, Ya. y ahí empieza este desencanto con respecto a las organizaciones políticas y a los partidos tradicionales parlamentarios, etcétera, etcétera. Y lo veo en Italia, que lo que un poco conozco más, y también en España de forma igual. Y, pero al mismo tiempo, pues están menos, sí, que no tienen referencias ideológicas, pues claras, como a lo mejor antes, como, pero también al mismo tiempo veo esto como el resultado del 68, es decir, de las protestas anteriores. Eh, No sé si me explico, es decir, porque ya eh,
a raíz de los movimientos, pues llamámosle del 68 porque hubo también en España también, de sí, su forma peculiar. Y estas ideas pues empiezan a tener, pues también la idea de izquierda y derecha tampoco empieza a ser tan demarcada, pues se van rompiendo los relatos que habían pues surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces un mundo más claro y empieza como un mundo más desordenado, no sé cómo decir, donde sí, tampoco es tan claro pues qué es la izquierda y la derecha pues el comunismo de hecho son los años que empieza a fallar y también como mundo de referencia. ujú, Y por eso creo que estos movimientos de la primera parte de los 80 son interesantes, porque, y también la cuestión de la violencia, porque sí, al principio de los 70 y pienso por ejemplo en Italia, la Brigada Rojas, pues tenían la violencia también como una referencia, y ya en los 80 hay otra forma también de protestar, donde ya la violencia es algo que no puede ser aceptada. ¿Y por qué se llega a esto? sí, sí, Pues hay muchísimos estudios en historia, por ejemplo, sobre por qué llegan a la violencia, pero por qué llega un momento que dejan la violencia. No sé. sí, interesante, Sí, ¿verdad? Entonces creo que importante. y muy importante. Y pero estoy tratando de entender algo que de verdad todavía no está, creo, bastante pues que yo no he leído nada que lo explicase bien, pero puede que en esta Ya, conmutación también haya algo. pues mira, el- si vamos a reservar el problema de la violencia, Sí. ¿eh? Y en todo caso, si nos conviene distinguir quizá la primera mitad de los 80, Ujú, bueno, hasta el referéndum, ¿no? Que ya te digo, es como un periodo bueno, fuerte, de los últimos jóvenes antifranquistas ujú, y consiguen atraer a jóvenes motivados. En ese periodo al menos siguen un patrón similar al de los anteriores. O sea, hay una tendencia a imitar en todos los aspectos. ¿eh? En la segunda mitad de la década, las cosas cambian. ujú, Se ha fracasado, ujú, ocupó un lugar importante el movimiento anti-OTAN, que fracasó. Eh, no hay una función muy clara de los antiguos jóvenes antifranquistas. Algunas de sus organizaciones ya han desaparecido. ¿eh? No, no, digamos, no es evidente su sentido, el sentido de su existencia, ¿no? El- el, esta situación provoca unas eh, huidas, digamos, no muy aparatosas, pero reales, en otras direcciones. Por ejemplo, a lo largo de la década, incluso durante el periodo anterior, a lo largo de la década, en, en las organizaciones radicales hay una marcha de mujeres hacia organizaciones puramente feministas, ujú, o sea, que rechazan la doble militancia. ¿eh? ujú, Eso en nuestro caso no se dio. No ujú, me detengo ahora en ello, pero no se dio. ¿eh? Pero sí fue bastante extendido. Eh, entre los jóvenes que estaban en una idea más radical, cobró mucha fuerza el movimiento contra el servicio militar. ujú, La generación mía no tenía eso en la cabeza. Era un concepto más clásico. Es decir, hay servicio militar, hay ejército, pues nos interesa que haya fuerzas nuestras organizadas ahí dentro. sí, Era el concepto, ¿no? Pero aparece una gente joven que dice, pues no estamos de acuerdo, lo mejor es que no haya servicio militar, ¿no?
Sí, Y sí. este es el punto de vista que resulta triunfante entre la juventud y que finalmente gana mucho apoyo en las encuestas y que da lugar al fin del servicio militar, ¿no? Ujú, Y luego está también la, el crecimiento más lento que el del feminismo, más tardío, del ecologismo, ujú, que también para mucha gente va cogiendo en un centro de gravedad suficiente, ¿eh? O sea que el ecologismo es un marco de referencia y un lugar para estar organizado que para mucha gente es suficiente. O sea, no se demanda una organización con una ideología A, B o no se demanda eso, ¿no? ujú. Y todo contribuye a hacer que los partidos que vienen del antifranquismo radical pues se encuentren en una posición más débil socialmente, ¿no? En lo que toca a la juventud, eh, las cosas no se paran ahí. En los 90 se expande un tipo de joven nuevo, que se expande porque acaba convirtiéndose en un sector solamente mayoritario en la ciudad, en la juventud. ¿eh? Eh, Esto puede ver perfectamente en los sondeos de opinión sobre juventud, los que tienes en el Instituto de la Juventud y Ujú, en las ediciones SM. ¿eh? ujú. Es absolutamente concluyente el material, absolutamente concluyente. Me lo apunto. Es otro tipo de joven que ya tiene, y tiene poco que ver ya con nosotros. Ujú, ¿eh? Hasta el extremo de que nosotros tenemos un debate interno al final de la década, antes de los 90 incluso, sobre esta distinción entre los jóvenes movilizados. Digamos, de jóvenes A y jóvenes B. Unos son los que siguen los patrones radicales anteriores, los nuestros, y otros son los que corresponden ya a otro patrón muy diferente, de lo que llaman los valores postmaterialistas, no están dentro de ninguna ideología, ujú, eh, no están en la idea de la violencia política, están contra, ¿eh? Son más dialogantes, escuchan más, hablan con más libertad también, es un ujú. tipo de que es el que va a intervenir, va, va a desembarcar con mucha fuerza en las movilizaciones contra las guerras del Golfo. Y Mira, luego tiene una presencia muy fuerte, este debate, ¿hay un lugar donde ¿eh? lo podría leer? Sí, ¿Hay documentación donde lo podría leer? pues es posible que la tenga, a ver si lo encuentro. ¿Es La oficial? conclusión a la que llegamos Ajá. es que la conclusión a la que llegamos es que Sí. teníamos que apartarnos de los jóvenes radicales Ujú, y que teníamos que concentrarnos en los nuevos jóvenes. ujú. ¿eh? Voy a apuntar para ver si descubro algo. Yo que sí tengo. ¿eh? Sí, sería interesante, porque Sí. es ese Entonces llegamos a esa conclusión, que yo creo, yo creo que fue aceptada, lo que pasa que tampoco supuso una solución, un grupo como no es muy marcado por el pasado. Pero bueno, llegamos a esa conclusión. Y estos son jóvenes que organizan también el movimiento por el 0,7 para dedicar a la cooperación. Eh, el movimiento contra la deuda externa. Estamos hablando de los movimiento contra la deuda estos son externa. los jóvenes Sí, de que hecho, dan vida a esto. otra Y tesis que que... existen en paralelo Ujú, contra, el movimiento por la anulación de la deuda externa es uno, tendrás información en la red seguro, y el otro es en favor de la adhesión del 0,7% del Producto Interior Bruto a la cooperación internacional. ujú, Es algo que estaba acordado, pero que no se cumplía. ujú. Entonces ahí se crea toda una red de organizaciones locales con este contenido. Y ahí están estos jóvenes que te digo, ¿sabes?
El, me estaba dejando algo ahí. Sí, todo esto va en paralelo, se simultanea con los foros sociales mundiales. Ujú, Los foros sociales mundiales hay una presencia española, que no es pequeña, ¿eh? Y luego hay redes en España que dan continuidad a esas reuniones mundiales, y ahí se juntan varios tipos de personas. Hay gente del tipo A y del tipo B, ujú, ¿eh? O sea, hay jóvenes de antes y jóvenes nuevos. ujú, Mientras dura el Foro Social Mundial, ambas cosas eh, se juntan. Y, y después ya dejan de estar unidos en nada. ujú, Los jóvenes tipo antifranquista radical van desapareciendo como tales, como una fuerza identificable, y los otros se van haciendo absolutamente mayoritarios. ujú. Pero así ya, ahí ya nos metemos en el 2000 y llegaríamos con ese camino al 15M y llegaría ya a Podemos, ¿eh? Ya nos lleva muy lejos, ¿no? Pero con eso lo que quería destacar es la importancia en el movimiento por la paz y en los 80 en general, tiene el evento generacional juvenil, ¿eh? Con Ujú, sus características propias, ¿no? ujú. Para este periodo son muy importantes, ¿eh? Sí, La primera es el golpismo, exacto. ¿eh? Sí, Muy, 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 muy importante, ¿eh? Para nosotros fue muy determinante. ajá. Lo trabajamos mucho, eh, tuvimos un seguimiento de las distintas tentativas e incluso tomamos medidas organizativas para la realidad de que algunos de estos golpes pusiera triunfar, ¿no? Pues la verdad que teníais Eh, de verdad miedo, bueno, no importante. pues teníais de verdad miedo que podía uno de esos, un posible golpe pudiera funcionar. Sí teníamos ese temor porque llegamos a tener bastante buena información y la conclusión a la que llegamos es que el ejército estaba bastante disponible. La estructura dirigente estaba llena de golpistas y, y no acabábamos de ver las fuerzas que pudieran frenarlo, ¿eh? Eh, Sí. yo creo que no influyó especialmente en el movimiento anti-OTAN, No pero, influyó. pero yo creo que no, fíjate, yo creo que Ujú, no, porque ya para el 82, pues realmente la conciencia pública que se ha creado es que no va a haber golpe. Esa es la conciencia, ¿no? ujú, Nosotros todavía no lo teníamos tan claro, pero el punto de vista común, hegemónico, es que eso se había superado y que ya estaba superado, ¿eh? ujú, No había problema. Y eso es lo que funcionaba. ujú, Entonces, el primer plano lo ocupó enteramente la cuestión de las bases, de la OTAN, y sin mayor problema por ese lado. Para nosotros sí fue importante y en general sí lo fue para lo que quedaba de radicalismo antifranquista, ujú, porque eh, una de las críticas principales que hacíamos, y que yo creo que era equivocada, pero se extendió bastante en el mundo radical, una de las críticas principales era que la política estaba muy cargada de continuismo, ¿no? O ujú, sea que era, no digo tanto franquismo bajo otra forma, pero algo parecido, ¿eh? ujú, Entonces, claro, la demostración de que las Fuerzas Armadas eran un peligro de ese calibre, pues realmente forzaba ese punto de vista, ¿no? ujú, Es decir, no se produjo depuración en el ejército, se mantuvieron mandos franquistas y el resultado fue ese, tentativas de golpe de Estado, ¿no? ujú. Bueno,
Y luego está fenómeno de ETA. El fenómeno de ETA fue muy importante Ujú. porque quienes estábamos en una perspectiva de violencia revolucionaria Sí, no estábamos bien preparados para afrontar críticamente el mantenimiento de una actividad violenta por parte de ETA. El caso nuestro es muy significativo. Nosotros no coincidíamos con ETA en su visión nacionalista, sí, éramos muy contrarios desde siempre, ¿no? ujú, Pero conocíamos derecho a conseguir el reconocimiento de la autodeterminación con el uso de las armas. ujú, De manera que tardamos mucho en condenar los atentados. ujú. Es, esto que te digo se da en otras organizaciones de izquierda radical, pero incluso en la base militante del PC había como una simpatía no muy abierta, implícita, no pesada. Es decir, ETA era pues la representación de que se puede resistir. ¿eh? Y eran los más valientes, los más activos, los que no se limitaban a hablar, ya ves un poco, ¿no? Sí, sí. De que ahí había una imagen idealizada que tendía a legitimar desde la izquierda la práctica de los atentados. ¿eh? Ajá. Y algunos tardamos en modificar estos puntos de vista, ¿no? Y todo esto que te digo, fíjate, es simultáneo con el movimiento anti-OTAN. Sí, Y exactamente. es uno de los periodos, ¿eh? Sí que es un poco que choca porque tendría que ser un movimiento supuestamente por la paz, que es más un movimiento anti-OTAN, de hecho, más que por la paz. Y pues hay todavía estas ideas con respecto a la violencia. Claro, claro. Y ya ves que es chocante, ¿no? O Sí, sea que en el movimiento anti-OTAN había gente que era pacifista, pacifista, auténticamente pacifista, y había quienes estábamos ahí, pero que éramos partidarios de la violencia política revolucionaria. esatto. ¿eh? Dentro del movimiento esto quedaba como un poquito marginado, ¿eh? Ujú. No era algo que se debatiera, que yo No se sepa o que yo debatiera, recuerde. no se debatía Yo mucho, no lo recuerdo, no ¿no? recuerdo que se debatiera. Simplemente todo esto quedaba a un lado, claro. No creo que hubo en ningún momento ningún comité anti-OTAN al que se le ocurriera mostrarse favorable a ETA. Ujú. No creo que hubiera ninguno en toda España, No, por supuesto. pero, pero ese problema estaba ahí dentro. ¿eh? Sí, O sí, sea que a diferencia de lo que podía ocurrir en Gran Bretaña, por ejemplo, donde había un movimiento pacifista que era íntegramente pacifista, ¿eh? Con un elemento antinuclear muy potente y tal, en el caso español era un movimiento curioso, con una contradicción en su interior bastante gorda, ¿no? sí, sí, sí. Ya ves, ¿no? Es Ya, otra de otra de las paradojas, ¿no? Del movimiento anti-OTAN. sí, exactamente. Y luego, pues, dos puntos también sobre la cuestión de la visión. Otro aspecto, pues, tengo muy claro el antiamericanismo, pues, porque estos sentimientos en contra de las bases americanas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, y creo que es tampoco algo muy trabajado, es la visión de la Unión Soviética durante la transición. O sea, pues en tu perspectiva de maoísta, pues la crítica ya supongo llegaba desde el final de los 60 hacia la Unión Soviética, pero ¿cuál eran las posiciones con respecto a la Unión Soviética? Porque, por ejemplo, siempre utilizando la cultura visual de estos grupos y los murales, hay muchas referencias simbólicas a los Estados Unidos, pero prácticamente, y esto es también chocante con respecto a los movimientos por la paz ingleses y en Mm. parte también italiano, no, casi hay menos sobre el otro bloque, la otra superpotencia.
es decir, la Unión Soviética. Entonces mi idea es que era todavía un tema complicado, un poco como la violencia. Había demasiadas posiciones distintas con respecto a la Unión Soviética. No Mm, sé, tú si te acuerdas, pues un poco con la visión con respecto a la Unión Soviética. Pues que no sé si hubo debate sobre eso. En el caso nuestro, realmente, desde siempre, desde antes incluso de ser maoístas, Mm, eh, éramos contrarios a la Unión Soviética, sí, claro. desde siempre, ¿no? Y a la altura del 80, 81, 82, seguíamos siéndolo. El maoísmo para nosotros había decaído ya mucho, pero seguíamos siendo igual de antisoviéticos. Eh, Otra fuerza organizada que desempeñó un papel importante también en los comités, la Liga, ¿no? La LCR, Ujú, pues tampoco era en absoluto prosoviética, ya sabes, era una teoría un poco complicada ujú, para mi gusto, ¿no? El Estado obrero degenerado y tal. Pero bueno, en todo caso no eran partidarios de la Unión Soviética. ujú. La gente del PC que estuvo más implicada en los comités anti-OTAN, pues yo creo que en ningún momento planteó algún tipo de toma de posición relacionada con la Unión Soviética. No Mm. creo, ¿eh? Yo Y, por lo menos no lo recuerdo, ¿eh? y, por ejemplo, el hecho que, pues, una crítica que pues se encuentra, y también, pues, durante estos encuentros en los que presento mi texto, alguno, pues, subraya, es el hecho que estos movimientos en contra de los euromísiles, y etcétera, pues, estaban financiados por la Unión Soviética. Y esta es una crítica, pues, que por supuesto en los años 50, pues España estaba en una dictadura, pero por ejemplo en Italia los movimientos por la paz estaban financiados por la Unión Soviética. Y, Ya, pero ya en los 80 también otra diferencia es que, como tú estás explicando ahora, pues son en contra de los dos bloques. Y por eso, entonces esta crítica de la financiación soviética hacia estos movimientos que al final estaban en contra de los Estados Unidos, sobre todo en España, sí. pues es porque hablando también con otros activistas, pues al final tampoco había mucho dinero en estos grupos, eran muy espontáneos. Entonces no sé tú qué opinas. Pues es que no recuerdo problemas de financiación, en general, ¿eh? No Mm, solo de financiación que pudiera venir de fuera, de España, y yo no sé, no me atrevo a decir que no la hubo, pero tampoco que la hubo, porque no tengo mm, conocimiento. mm, Si lo hubo, de eso sí pueden saber Javier ujú. y Sí, Gabriel Flores, sí, porque que luego... Gabriel estuvo más que Javier en la estructura de la CAO, Exacto. la Comisión Anti-OTAN, ¿no? Y si es que hubo financiación, que a lo mejor la hubo, yo no lo sé, pues él seguro que lo sabe, ¿no? Ujú. Eh, No, sí, no, 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 dice, ¿eh? pues según Javier me dijo que pues no, era Ya, como pues autofinanciación, con, también, y de hecho también en la documentación se encuentra, hubo fiestas y más. sí, Por ejemplo, en sí, la documentación de estos movimientos en Italia, que también he mirado para ver un poco las diferencias, pues por ejemplo, el mismo estaban casi que un poco avergonzados de la Unión Soviética. Por ejemplo, en Italia hay un momento que hay algunos representantes de la Unión Soviética que vienen de visita y quieren ver estos grupos, porque en Italia pues fue muy conectado también al Partido Comunista Italiano ya. y se le daba un poco vergüenza. Es decir, tenían que estar con ellos, pero le daba como pues se nota mucho. Sí. Sí, 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 sí. No, pues yo no lo sé. La verdad, lo que sí te puedo decir es que era un movimiento bastante pobre. ¿Eh? Mm, O sí. sea, no hubo gastos grandes de propaganda Ujú, en absoluto, vamos, en absoluto. ¿Eh? Los viajes que se hicieron como en plan de delegación, pues se hizo uno a Perugia, a Londres se hizo alguno,
Ya, y eso también es interesante, es decir, los viajes y la conexión con otros movimientos había, porque parece que sí, Sí, de la sí, documentación. hubo mucha, Ah, sí, hubo mucha, con los británicos mucha, ujú, con los italianos también, con Grecia también, con, ujú, con Alemania. ujú, Esto que te digo con toda seguridad, ¿eh? ujú. Y mira, desgraciadamente ha muerto hace un año un buen amigo que es uno de los que se ocupaban de eso, ¿no? De Ah, las relaciones internacionales, oh, vale. en su caso especialmente con Gran Bretaña. Y él tendría también informaciones buenas para darnos, pero ya te digo, ha fallecido hace un año o algo así. Mm, mm. Y sí, hubo relaciones, hubo muchas relaciones, ¿eh? Muy intensas y buenas, por lo que yo recuerdo, buenas, sin problemas, ¿eh? ¿Y te acuerdas uno de estos viajes? Es decir, ¿cómo eran? Pues yo no estuve en ninguno, Ah, eh, pero, pero mira, te puedo decir, por ejemplo, que a Berlín sí. fue un autobús. Sí, sí, Eso esto me lo contó, me lo contaron, que fue pues como una experiencia, porque claro, era todavía un Berlín dividido. sí, exactamente. Pero imagínate, ¿no? O sea, si hubiera habido dinero, pues a lo mejor no habían ido en autobús, ¿no? Y ya. Eh, a Atenas yo creo que también fueron a Ah, fueron Perugia. también a Atenas. Mm. Yo, sí, en Atenas sí, hubo una expedición también, creo que también en plan de autobús, atravesando la Costa Azul y, bueno, los Balcanes, bueno, Ah, y a Perugia también creo que fueron en autobús. No era un movimiento con mucho dinero, la verdad. sí, sí. Y con respecto a América Latina, porque también otro punto de referencia y que se Pues conecta con lo que estaba comentando antes, es pues esta conexión muy fuerte con lo que estaba pasando en Nicaragua, El Salvador en estos años y de hecho la crítica hacia la actitud de los Estados Unidos golpista con respecto a estos países. sí, Y, y no sé si te acuerdas si hubo debates sobre estas cuestiones. pues yo no creo que esto guardó relación con los comités y con la CAO, ¿eh? Ujú, O sea, nosotros como organización sí teníamos muchas relaciones con América Latina, mm, como con 17, 18 países, con organizaciones muy diversas, ¿no? mm, Todas de carácter muy radical, digamos, ¿no? ujú, Y con varias guerrillas, o sea, pero lo teníamos como organización, ¿eh? O sea que eso no tenía nada que ver con la estructura anti-OTAN, ¿eh? ujú, Y no recuerdo que hubiera debates sobre estas cuestiones. ujú, Realmente el mundo latinoamericano entonces estaba muy lejos de ujú. esos problemas, ¿eh? De la OTAN, del peligro de guerra nuclear. Yo creo que no eran problemas que estuvieran sobre la mesa, ¿eh? En Ujú, América Latina, no ujú. creo, ¿eh? Vale, Y vale. luego eran periodos de actividad guerrillera, o sea que no, yo creo que era otro mundo realmente, ¿eh? Para Mm. nosotros era próximo como organización, pero como movimiento anti-OTAN no. ¿Y te acuerdas de alguna organización que había algún Pues contacto con vos? nosotros sí tuvimos con el Ejército Guerrillero del Pueblo de Guatemala, con Ajá, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, con ajá, el sandinismo, ajá, con Organización Línea de Masas de México, ajá, con una derivación del movimiento de Camaño de República Dominicana, ujú, eh, eh, en Colombia con el ELN, el MIR chileno, eh, y la izquierda revolucionaria de Perú, el ejército guerrillero de ERP, perdón, el ejército revolucionario del pueblo de Buenos Aires, con los Tupamaros. Y bueno, creo que teníamos una amplísima red de relaciones ¿y muy tú buenas en general, sabes ¿eh? dónde podía encontrar información sobre esto? De estos grupos, dices, Mm, mm, pues, mm.
Tienes, en la red tienes muchísimo, ¿eh? Sí, Sí, sobre algunos tienes muchísima literatura, que es el caso del MIR chileno, sí, sí, no, pues tuve muchísima vuestros contactos con ellos, es decir, cómo literatura. circulaban las ideas entre España y estos países. Pues es que yo creo que sobre eso no guardamos material. Ten en cuenta que eran relaciones un poco extrañas, ¿no? Desde el punto de vista legal, quiero decir, Ujú. que varios de estos grupos tenían actividad armada, ¿no? Ya. Pero bueno, nosotros hicimos en 1980, 80 yo creo que fue, un congreso de unificación con la Organización de Izquierda Comunista, ¿eh? Ajá, Y asistieron como invitados representantes, creo que fueron de 17 organizaciones de estas, ajá. aprovechando además que venían de un viaje de Libia, ¿eh? Sí, sí, sí. Venían de un viaje de Libia y de vuelta a sus países, se pararon en nuestro congreso y asistieron al congreso, Ah, intervinieron en el congreso, o sea que también entonces había una situación legal un poco curiosa. Hoy en día esas cosas no serían posibles, ¿no? ya, Pero entonces sí, estaba un poco menos definido todo. sí. Y, y eso fue un acto público, ¿eh? Y creo que figura referencia a eso en, en el librito del Congreso de Unificación. ¿Y lo hay? ¿Eh? ¿Y dónde lo Pero podría encontrar? si, si yo te puedo pasar cosas, Sí. lo que pasa es que de ese creo que solo me queda un ejemplar, pero te lo paso y luego me lo devuelves. Ah, Pero sí, y yo puedo sacar fotos, y sí, o le he hecho alguna foto para que veas este tipo de cosas, ¿no? Mm, mm. Lo estoy apuntando. Sí. Sí. Y luego tuvimos una relación muy buena con otros continentes también, con África, con, bueno, Palestina Ah, buenísima. Eh, o sea que era una situación donde el margen de legalidad era poco definido, ¿sabes? O ajá. sea ¿Y que con África, por ejemplo? pues con África sobre todo tuvimos con alguna organización de Marruecos y muy especialmente con el Frente Polisario, Ajá. muy, muy especialmente. El- quien preside hoy la Federación de Asociaciones de Amistad con el Sáhara es antiguo miembro del MC, o Mm, sea que desde el comienzo tuvimos muy buena relación con el Polisario. ujú. Eh, y, y luego tuvimos a través de Portugal algunas cosas con las excolonias portuguesas, Ah, pero, pero que estaban más destinadas a otro tipo de actividades, ¿sabes? Pues ajá. a colaboración económica y cosas así. Por lo tanto, y de hecho, otra idea que tengo es que más esos movimientos, más volviendo a la anti-OTAN, que pues por supuesto hay toda la cuestión de una posible tercera guerra nuclear, etcétera, etcétera, pero también son útiles porque van desplazando la idea del conflicto, ya no entre oeste y este, sino entre norte y sur del mundo. Y como tú decías, de hecho, con la idea de ya de derechos humanos y cooperación. Es decir, que ya es un plano distinto casi de la Guerra Fría. Es decir, que ya están proyectados hacia el final de la Guerra Fría, entre hacia ya la idea de un sur global, como se dice ahora, que pues no. Sí, Entonces, no sé si tú lo ves así. sí, totalmente, Ah, totalmente. Sí, sí, sí. Es que cuando hablamos de ese cambio de mentalidades en los jóvenes, ah, eh, creo que no solo influye el marco español, sino también el marco internacional, ¿no? ujú, O sea que el periodo anterior era un periodo muy duro internacionalmente, muy tenso, con una bipolaridad que obligaba o presionaba para comprometerse en un sentido u otro, ¿no? ujú. Y todo, al derrumbarse todo eso, eh, salen otro tipo de jóvenes, por decirlo así, ¿verdad? Exactamente. Con otras preocupaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que Sí. dices.
Sí, que otro punto que se nota en este encuentro, y ya te dejo, y la última cuestión era un poco si tú te acuerdas cómo se forma, es decir, el otro tema que yo veo muy conectado con estos comités anti-OTAN eran los movimientos vecinales, que en los 70 en España y también ya desde el final de los 60, pues fueron muy importantes. Y también yo creo que han dejado pues elementos de cultura política diferente que otros países y que puede, por ejemplo, explicar el 15M al principio, por lo menos. Si estos, por ejemplo, los comités anti-OTAN nacen, pues, se forman de forma rápida a través también de estas estructuras vecinales, del movimiento vecinal, ¿o no? Pues no, no me atrevo a decirte porque no lo sé, no Mm, lo sé, no lo sé. Tampoco sé en qué medida mm, tuvieron implantación en la universidad, por ejemplo, ahora que dices eso, tampoco lo sé, ¿no? mm, Eh, no lo sé, no lo sé. ujú. ¿Y te acuerdas cómo nació, por ejemplo, la CAO? Pues la CAO, sí, eso sí me acuerdo cómo nació. Mira, ahí sí hubo algo de ponerse de acuerdo. Creo que fue determinante el acuerdo entre la LCR y el MC, Ujú. en el caso de la CAO, ¿eh? Ahí sí fue determinante, como lo fue también en la organización de las marchas a Torrejón, ¿no? Sí, y de hecho, y material sobre la marcha a Torrejón, bueno, he encontrado unas fotos preciosas, Ah, aunque sí, tampoco parecía que había mucha gente en la marcha a Torrejón. Hay muchísima gente, por ejemplo, cuando llega, como tú decías antes, Reagan sí, en el 85 a Madrid, muchísima, muchísima gente. Pero en la sí, marcha a Torrejón tampoco muchísima gente. Pero sí, sí. si quieres, pues te la enseñaré porque Ah, son muy bien, muy bien. interesantes. A lo mejor te encuentras. Pues tú ibas Pues, a la pues marcha. es posible que sí. Mira, yo tengo una de con Javier y Ajá. con el diputado Sagaseta, Fernando Sagaseta, Ujú. que estuvo muy implicado en el... Mira, Fernando, él sí era Mi- muy eh, prosoviético. entonces, mira que había, yo creo que era un tema que no se tocaba porque había posiciones, también ese era otro elemento como lo de la violencia, que había posiciones distintas. Pues a lo mejor la mayoría era antisoviética, ¿eh? Pero, Pues no lo sé, habría que mirar en situación por situación, territorialmente, ¿sabes? ah, sí. Habría que verlo en detalle, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y en Luego hay fin, un... ¿Sí? la idea de Estados Unidos, No, no te he oído bien. sí, la idea de Estados Unidos que, pues, ¿por qué las marchas a Torrejón, por ejemplo? Pues porque antes de que se creara el problema como problema público de la inclusión en la estructura militar de la OTAN, eh, existía ya en los sectores de izquierda un descontento con las bases. Ujú, Incluso yo creo que habrá materiales de la época propiamente antifranquista ujú, en donde ese punto tiene cierta importancia, ¿eh? ujú, O sea, que desaparezcan las bases de España, ¿no? ujú, Que además iba vinculado al problema del peligro nuclear y, ujú. bueno, entonces es anterior, la cuestión de las bases es anterior Sí, sí, sí. al, al referéndum, al problema de la consulta, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues según lo que he visto, claro, durante la dictadura tampoco hubo movimientos, por ejemplo, en contra del nuclear como en otros países, pero ya a raíz de Palomares, el accidente, Sí, pues sí, empiezan a crecer el descontento. sí, Y luego, sobre todo en los 70 siempre es un movimiento antimilitar, sobre todo, en contra del aspecto militar de la base y menos de la cuestión nuclear. Y ya en los 80 el movimiento antiota junta la dimensión nuclear, ecologista y también la cuestión en contra del Estados Unidos como
fuerza militar, digamos, imperio sí, militar. sí, justo, justo. Sí, Mm, sí. sí. Y luego, en cambio, con respecto a la dimensión cultural de Estados Unidos, es decir, pues la dimensión militar, vale, pero también, en tu opinión, había una oposición con respecto a los valores de Estados Unidos, que representaba Estados Unidos. Pues no lo tengo claro, no lo tengo claro, ¿eh? Ujú, No lo tengo claro. Eh, no me atrevo a pronunciarme, ¿eh? Habría que mirarlo de cerca. Y ten en cuenta que ya desde el 45, 46, la influencia cultural norteamericana en España es muy grande, ¿no? mm, O sea, es muy, muy vieja, es una influencia muy vieja, ¿no? ujú, Eh, en el aspecto del cine, musical, literatura, eh, es, es, eh, es muy antigua, ¿no? Y yo sí he visto siempre una, un recelo propiamente cultural antinorteamericano entre la gente de izquierda, de origen comunista, ujú, ¿eh? Que quizá tiene algo que ver también con la vinculación con la Unión Soviética, ¿eh? ujú, Eh, pero bueno, pues quizá también tiene que ver con un antiimperialismo evidente, pero a escala popular más amplia no soy capaz ujú, de, ujú. de Sí, pronunciarme, ¿no? porque No. todavía hay, por ejemplo, otro tema que no hay muchos estudios sobre el impacto de la Guerra Fría en España a nivel popular, de cultura popular, de... No hay nada. Ah, poco. Hay mucho sobre el principio, sobre cuando Estados Unidos y España hicieron los famosos pactos de 53, cuando pues hay la visita de Sí, Eisenhower con sí, Franco. Pero, por ejemplo, en cambio, por ejemplo, en Inglaterra hay toda una bibliografía sobre el concepto de cultura nuclear, es decir, cómo pues impacta la idea de una guerra, posible guerra nuclear en la población, en la cultura popular, eh, sí, 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 en los cómics, en todo. En España, pues no hay tampoco, pues hay algunos libros sobre Palomares, pero tampoco tengo claro la reacción, pues es por supuesto era distinto porque era una dictadura, pero no tengo clara la reacción, que tampoco hubo una reacción muy fuerte por parte de la población y un sí, accidente pues de dimensiones importantes. sí. En lo que yo recuerdo Mm, no hubo ¿verdad? reacciones, Ah, no, sí, yo tampoco he estado buscando, pero tampoco mucho. no Y se bueno, encontraba. mm, y la ultimísima, y te dejo, la cuestión de las mujeres. Me he dado cuenta, muchas mujeres en estos grupos también anti-OTAN, y en las protestas, ¿o no? Sí, Mm, en la estructura había muchas. En las manifestaciones, por lo que yo vi, directamente también, ¿eh? ujú, Eh, en la parte organizada es normal que las hubiera, porque ten en cuenta que en los grupos LCR y MC, pues había como un tercio de mujeres organizadas, digo, ¿no? ujú, Y no sé si esto se reflejaba en la misma medida en los comités, ¿eh? ujú, Habría que estudiarlo, no lo sé. ujú. Pero lo que yo vi más de cerca, sí, contaba con una presencia de mujeres relativamente importante para la época, ¿eh? Para la Ujú. época. Y de hecho, el otro gran tema, el tema de la democracia, que es decir, que Sí, estos grupos traen a colación una idea de democracia distinta de la democracia parlamentaria y de los partidos, sino una democracia participativa. Y en Zaragoza esto es bastante evidente. Entonces, también todo el aspecto de los independientes, pues me interesa bastante. sí. Mm. Lo de este aspecto de la democracia participativa he visto que lo destacabas y yo no Sí, lo recuerdo especialmente, ajá. pero, pero quizá, te lo digo como hipótesis,
Sí, quizá guarda alguna relación con personas independientes que habían vivido la experiencia de la unión del PT y la ORT. ajá. ¿Has podido verificar algo de eso? No, pues la idea que tengo más que nada es que estos comités se convierten para la gente en una experiencia pues de asamblearias, pero de asambleas distintas que por ejemplo, de los grupos vecinales anteriores o del antifranquismo, digamos, donde hay, porque esto sí que lo he encontrado en la documentación, críticas también hacia las organizaciones de extrema izquierda, es decir, en contra de tratar de conectar estos grupos a ideas políticas concretas, que luego por supuesto las había, pero el intento es de como autoorganizarse fuera de una organización política. No sé si me explico. Entonces, pues se convierten, en mi opinión, en un momento de debate colectivo. Con respecto también a la cuestión de la relación entre movimientos sociales y partidos políticos, que es otro punto importante que en España, desde el Sí, antifranquismo y sobre todo por parte del Partido Comunista, están, digamos, todos pues totalmente conectados con el Partido Comunista, sobre todo, pero también con vuestras organizaciones como el Movimiento sí, Comunista, etcétera. Entonces, sí, veo estos comités también como un cambio en esta dirección de desvinculación, si es posible, o de debate de la relación entre partidos políticos y movimientos sociales. sí, sí, En este sentido, democracia participativa, es decir, de una activación de la sociedad civil más allá de los partidos políticos. sí, sí, sí. Bueno. ¿Y eso lo has encontrado en varios sitios o no? He hecho un artículo, sí, 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 sí. Un Pues artículo. había, pues sí, críticas, por ejemplo, en varios sitios no, pero había informes, por ejemplo, yo creo uno de la Liga Comunista Revolucionaria, que decía, pues hay que tener cuidado porque la gente, pues, está molesta con una intervención directa de los partidos políticos dentro de los comités. Sí, sí. No, vamos a ver, la parte esta de relación partidos-movimientos Mm, y la crítica y los recelos hacia la extrema izquierda, sí, es algo visible, ¿eh? mm, Es algo visible. Y yo creo que tanto la Liga como el MC éramos muy conscientes de eso, ¿eh? ujú, Eh, porque además, o sea, había mucha gente organizada, nuestra, que estaba ahí presente, y entonces podía resultar evidentemente un agobio, ¿no? Un agobio, mm, una cosa, ¿eh? Entonces, eh, creo que por regla general, no sé, te digo por la experiencia del MC, ujú. no se discutían internamente en el MC, eh, o sea, no se llevaban las reuniones de los comités preparadas, como quien dice, ¿eh? Ujú, No se llevaban preparadas o concertadas, ¿no? ujú, Eh, Ese era el criterio. Si se hizo siempre o no, pues tampoco lo puedo asegurar, ¿no? ujú, Lo que veo más alejado de esto es el debate que viene luego en España varias veces, ¿no? La última es con el 15M, yo creo. El sí, debate sobre la democracia participativa, ¿no? sí. ¿Eh? Eso lo veo relativamente desconectado Es de decir, en lo tu que acabamos. opinión, no había también una reflexión sobre la idea de democracia o sobre la misma Es democracia que, producto de la transición. es que no lo recuerdo. Mm, No, a lo mejor lo hubo, ¿eh? sí, sí, Yo pero lo mismo que lo otro lo recuerdo muy bien, lo primero que hemos sí, sí, comentado. sí, sí, sí. Esto yo no lo recuerdo. O sea, no recuerdo esa problemática, que había un descontento con cómo se habían trajinado los acuerdos de la transición
cómo habían funcionado las reuniones secretas entre partidos y el gobierno. Sí, había un descontento, ¿no? Ujú, Eh, pero que eso se vinculara con un debate sobre una democracia alternativa, ¿no? ujú, Participativa, pues yo eso no lo recuerdo. No, no lo recuerdo simplemente, ¿eh? Pero ujú. es posible que lo hubiera, claro. Sí, puede que no Posible. sea pues directo, es decir, a través de una, porque creo que tampoco había una idea de democracia directa en España al tiempo, porque se salía de una No, dictadura, pero en la práctica, en las críticas, sí, como... eso sí, pero aplicado a los movimientos y a las relaciones con los partidos, no Ujú, aplicado al sistema político. ujú, Esa es lo que te digo que los segundos, lo que no lo recuerdo. Lo primero sí, ujú. democracia en los movimientos y que los partidos no Sí, intervengan dictando lo que hay que hacer y tal. exacto. Eso sí, Y ya eso clarísimo. es distinto que en los 70 que las protestas anteriores. Yo esto lo veo como ya un momento totalmente distinto con respecto a las grandes protestas del final del franquismo, de los primeros años de la transición, ¿no? Sí, sí. Mm.